Buenas tardes. Damos inicio a la mesa número 4 llamada Reflexiones sobre la presencia del diablo. A continuación vamos a dar paso a la siguiente ponencia llamada El diablo en el agua, el aguizote en Jagüeyes y aljibes del altiplano pulquero, presentada por el licenciado Gerardo Bravo Vargas, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, investigador independiente desde 2008, autor de los libros Acueducto del Padre Tembleque, Breve Estudio de la Arquería Mayor, Etimología de Pachuca, Presidentes Municipales de Zempoala, Hidalgo, 1869-2016 y otros más. Cedo la palabra. A ver, ahora sí ya me escucho, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar sobre este tema de el aguizote en Jagüeyes y aljibes del altiplano pulquero, hay que comentar 4 asuntos muy básicos. Primero, en la zona del altiplano pulquero no existen ríos, no existen lagos, es una zona pues semidesértica. El agua es captada a través de cuerpos durante la temporada de lluvias, y en la temporada de secas se aprovecha esta agua. Se denominan jagüeyes y aljibes, que tienen una clara diferencia que la voy a mencionar a continuación. Esto da pie a que existan historias sobre un ente llamado el aguizote. Ustedes tal vez hayan escuchado sobre el libro del el periódico del aguizote, que criticaba a Maximiliano, o el hijo del aguizote, que criticó el gobierno de Porfirio Díaz y que es muy reconocido por sus caricaturas, ¿no? No hay fuentes sobre esta especie, salvo lo que aparece en el vocabulario de Fray Alonso de Molina del siglo XVI y la obra del libro 11 de Fray Bernardino de Sahagún, cuando habla sobre los animales. Entonces, bueno, les voy a comentar sobre este ser, este ente. Perdón, antes de ello, comentar también este animal o este ser se creía que era sirviente de Tlaloc, que era el amigo de los tlaloques. De ahí es que vamos a ver en la conclusión una connotación religiosa bastante interesante. A ver, pasamos a la siguiente. Bueno, como comenté, la principal fuente de información para comprender sobre lo que es el aguizote y el Xicalcóatl, que es otra especie, Xicalcóatl, aparece en el libro de Fray Bernardino de Sahagún, cuya obra inicia en 1548 en la región de Tepeapulco. Tepeapulco es una comunidad que se encuentra en esta región del altiplano pulquero. Y Fray Bernardino de Sahagún describe: todas las cosas que conferimos me las dieron por pinturas, que aquella era la escritura que ellos antiguamente usaban, y los gramáticos la declararon en su lengua, escribiendo la declaración al pie de la pintura. Lo que vamos a ver a continuación son algunos grabados junto con la descripción que contiene la obra de Sahagún. La siguiente, por favor. Ajá. Ok. Ahí están las descripciones. Fray Alonso de Molina dice aguizotl, cierto animalejo como perrillo, y Fray Bernardino de Sahagún dice que parece un perrillo chico, de pelambre leve y suave, piel resbaladiza, orejas finas y agudas, como un perrito negro. Vaya, es una nutria, así lo describen personajes como Clavijero, ¿no? Como si fuera una nutria. Pero lo interesante es esto. Dice que en la punta de la cola tiene una mano, y que la cara y las manos son como de un mapache o de una mona, y que viven en el agua, en las cuevas, en los huecos que hay, en los manantiales, en los nacimientos de agua. Ahí es donde este ser vive. La siguiente. Ahí vamos a ver el grabado que existe en el libro 11, en el Códice Florentino. Vamos a ver que es una especie de nutria, efectivamente, y cómo está ahogando a una persona y una persona que se está acercando. Esto es interesante, les voy a comentar a continuación a qué se debe ello, ¿no? Vamos a la siguiente. El Xicalcóatl, por otro lado, es descrito como la culebra de jícara. Dice que hay grandes y hay pequeñas que se crían en el agua, que tienen en el lomo naturalmente nacida una jícara pintada de todos colores y toda labor. Vamos a la siguiente. Esa es la Xicalcóatl en el grabado.
Es una serpiente con una ollita en la parte superior, ¿no? Es interesante ese grabado. La siguiente, por favor. Un jagüey, que esto es parte de lo que tenemos que comprender, es un cuerpo que nada más hacen vaya una excavación en el terreno, es tierra, es petate, la zona, es piedra, y ahí van a captar el agua, utilizando bordos. No tiene nada de acortinamiento, no tiene mamposteo en ninguna de sus paredes, y es lo que le va a diferenciar del aljibe. Vamos a la siguiente. El aljibe, ahí como van a ver en la fotografía, tiene un muro, ya tiene un muro construido. Ese es un mamposteo que se hace, y es para retención de agua pluvial. Ajá. La zona de estudio es el altiplano pulquero, que comprende básicamente parte del norte del Estado de México, que es Otumba, Nopaltepec, Teotihuacán, el Estado de Hidalgo, que son cerca de 8 municipios, y todavía un pedacito de Tlaxcala, que es la zona de Calpulalpan. El aguizote es una creencia que aquí se los voy a leer. Cuando una persona muere ahogada en jagüeyes y aljibes del altiplano, su deceso suele atribuirse a un ente maligno al cual llaman aguizote, considerada la manifestación del demonio en el agua. Suele manifestarse a través del llanto de un niño, como un perro, chivo o juguete colorido que aparece en el agua, siendo usual el último caso cuando fallece algún niño pequeño, indicándose que un cajete u ollita colorida lo condujeron hasta la parte más profunda del cuerpo del agua. El aguizote se menciona en 2 tipos de relato claramente diferenciados. Uno refiere a un animal cuadrúpedo, es decir, el chivo o el perro, o que emite un llanto como es el bebé, y otro más a un juguete colorido, cuyas víctimas serían los niños pequeños. La siguiente, por favor. Este es un relato que fue recopilado en un lugar que se llama Rancho Los Olivos, y dice la persona: dicen que en el jagüey El Negro, en la hacienda de Venta de Cruz, hay aguizote. Hace unos 20 años se ahogaron unos muchachos que vieron un perro y trataron de sacarlo pensando que era suyo. Dicen que era el diablo. Se hizo animal y los ahogó. Ahí vive el enemigo, así le denominan al diablo allá. Hay manantial ahí abajo, por eso no se seca el jagüey nunca. De ahí sale el aguizote. Hace muchos años que no llovía, se veía un remolino en el fondo. Ese es el relato. Vamos al siguiente. Otra persona, en una población que se llama Santiago Tepeyagualco, dice: por allá de 1962, en la hacienda de Amiltepec, murió ahogado un señor. Él cuidaba su ganado y le pareció que en medio del aljibe estaba un chivo y trató de sacarlo. Ese animal era el diablo. Se lo llevó al centro del agua. Ahí lo ahogó. Fueron muchas personas de aquí del pueblo, que es Santiago Tepeyagualco, a sacarlo. Dicen que esos cuerpos no flotan en el agua, que se tiene que echar un pedazo de pan bendito para que salga. Se metieron unos a buscar el cuerpo y ya lo encontraron en el fondo. Dicen que el animal era el aguizote, que el diablo se hizo chivo, que está en ese aljibe porque nunca se seca. Vamos a ver que también está relacionado con la existencia de agua, ¿no? Que no se secan estos cuerpos. En el siguiente. En este jagüey, San Simón, este es otro relato de un vecino de San Felipe Teotitlán, dice: hay que cuidarse, porque dicen que anda el diablo y se vuelve niño. A veces se ven las manos en la orilla del agua, donde hay lodo. Esa es la marca que deja el aguizote. A veces se escucha que llora un niño y no hay que hacer caso de ello. Dicen que un señor encontró el bulto y cuando lo vio tenía colmillos y lo aventó. Era cosa mala. El siguiente. Fray Bernardino de Sahagún. Bueno, este es el jagüey de San Simón, perdón, para que lo vean. Es un jagüey. Es la siguiente, por favor. Dice Fray Bernardino de Sahagún: si alguien llega a la orilla o allí donde haya agua, luego le arrastra allá. Dicen que le sumerge, lo aniega, lo lleva a su casa. En el agua lo mete, para lo cual ha de asirle con su cola. Con ella le ha de arrebatar. Y bueno, ya menciona que hace espuma el ser, el ente, el aguizote, ¿no? La siguiente, por favor. A esto le puse pan de la salvación porque, bueno, se dice que para que el cuerpo aparezca le tienen que arrojar un pan bendito, porque el aguizote lo tiene apresado. Entonces va a caer una especie de bendición. Al aguizote no le agrada porque es el demonio y va a soltar el cuerpo para que pueda flotar y lo puedan rescatar.
Sobre la Xicalcóatl, bueno, ya aquí hay un par de relatos. Un vecino de lo que es la hacienda de Tochatlaco, en Hidalgo, comenta: cuando niños siempre teníamos la precaución de no acercarnos al aljibe. Nos decían que si veíamos un juguete, flores o algo brillante en el agua, no tratáramos de tomarlo porque era cosa mala, que nos podía ahogar. Dicen que sale una ollita de colores, la Xicalcóatl, muy brillante, y que hace muchos años se murieron unas personas en una lancha. Comentaba sobre una pareja de los mismos dueños de la hacienda que murieron en ese sitio. La siguiente. Dice, este es un vecino también de Tepeyagualco, dice: por el cerro del Tlalcoyo cabía un jagüey. Lo dejaron a solvar porque se murió un niño como de 4 años por allá de 1958 o 59. Dicen que andaba jugando y vio un juguetito en el agua, una jicarita de colores, nuevamente la Xicalcóatl, y trató de agarrar y se fue metiendo hasta que se ahogó. Esa jícara se aparece. Esa jícara que aparece es el diablo que se transforma en algo atractivo. Luego se puede convertir en chivo o perro, pero un niño nunca va a ir por un animal. A los niños se les aparece como un juguete que los atrae. Esto es lo que describe Fray Bernardino de Sahagún, que es el grabado de la Xicalcóatl, y dice: cuando quiere cazar personas, llega hacia donde pasan caminantes y demuestra la jícara sobre el agua, que anda nadando, y ella escóndese debajo de ella, que no parece, y los que pasan por allí, como ven la jícara, éntranse en el agua a tomarla, y ella poco a poco se va llegando hacia lo hondo, y el que va a tomarla va tras ella, y llegando a donde está lo hondo comienza a turbiarse y hace olas, y allí se ahoga el que iba a tomar la jícara. Dicen que esta culebra es nesegra, solo la jícara es de diversos colores. Aquí es la conclusión. En la antigüedad se atribuía el ahogamiento de una persona a determinadas deidades acuáticas, a los dioses de la lluvia y propiamente a Tlaloc, que reclamaba la posesión de Hades o tener un buen corazón. Esto es lo que nos describe Fray Bernardino de Sahagún. Actualmente no sobrevive ningún relato asociado a deidades, es decir, el que se ahoga ya no es reclamado por ninguna deidad, por ningún Tlaloc. Por el contrario, la creencia en muertes asociadas al aguizote en forma de animal o jícara de colores se asocia al diablo. Esto es producto de la demonización de los dioses prehispánicos, es decir, los tlaloques se consideraron demonios. Y esto es lo que les puedo comentar. Por último, bueno, esto es a manera de comentario. Estaba buscando alguna ilustración sobre alguna jícara, y bueno, este es un ahogamiento con jícara, pero de pulque. Y esa es una jicarita, ¿no? Así es como aparece precisamente este personaje. Ajá. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia llamada Cree uno, pero son demonios, tienen cara de gente. Las alegorías de Tojobaja en la tierra de los Ñusabi, por el licenciado Héctor Adrián Reyes García, de la UACM, licenciado en Ciencias Sociales, Antropología Social y Sociología, por la UACM. Actualmente es profesor de nivel medio superior, adscrito al área de Lenguaje y Comunicación, Ciencias Históricas Sociales y Metodología y Filosofía. Desde 2011 realiza trabajo de campo entre los mixtecos del estado de Oaxaca. Te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Casualmente, de hecho, el aguizote de Gerardo es una especie muy parecida a Tobá en los Ñusabi, en los mixtecos. Entonces, prácticamente voy a retomar algunas cosas bastante semejantes a las que nos hablaba Gerardo, tomando como base como que la parte prehispánica o el referente como más del legado mesoamericano en el eje prehispánico, y del otro lado cómo se venera de alguna manera hasta hoy en día Tobá. Tendríamos antes que nada tendría que partir propiamente del objetivo o de la intención que quiero presentarles. Más que nada me voy a perder un tanto en la descripción de distintos rituales
que extraje de las distintas comunidades mixtecas actuales, ahorita mencionaré cuáles son, y me voy a enfocar a analizar esos rituales propiamente en el análisis propio de Tobá o los distintos nombres que se le asignan a Tobá en la Mixteca Alta. A Tobá también se le asocia con Dios, con el diablo, se le da el nombre de dueño del lugar, o también con ciertas acepciones cristianas como San Cristóbal, católicas, perdón, como San Cristóbal y San Cristina. También voy a mencionarles o les voy a relatar un poco sobre las distintas alegorías de Tobá. Tobá no es único, sino que tiene también ayudantes y de alguna forma se transforman en humanos, en niños, en duendes que también castigan si no se les brinda como que determinado respeto. La siguiente, por favor. El espacio de estudio es el estado de Oaxaca, específicamente el distrito de Tlaxiaco, y enfocándome en 2 municipios colindantes del sur del distrito de Tlaxiaco, Santa Catarina Yoxonotú y San Miguel el Grande. Geográficamente se encuentran unidos y de alguna forma comparten esta misma figura ritual llamada Tobá. La siguiente. Cree uno, pero son demonios. Tiene cara de gente, es el nombre tal cual con el que trataba de iniciar o con el que titulé la ponencia del día de hoy. Esta es una frase que me daba doña Dominga Cuevas, o me decía doña Dominga Cuevas, una especialista ritual, una curandera, especialista en el parto también, que prácticamente me describía muy a su manera cuáles son las distintas fases rituales en las que ella participa para desarrollar el proceso propio de Tobá. En ese sentido, una de las funciones primordiales es el vínculo directo entre Tobá y los especialistas rituales, particularmente los curanderos. La siguiente, por favor. En las palabras de doña Dominga, literalmente se avecina una lucha por el reconocimiento normativo. Aquí, de alguna manera, Tobá se va a comportar muy al estilo que los seres humanos, y para eso hay que rendirle cierto tributo bastante semejante a cualquier persona. Leo de manera textual una frase que me decía doña Dominga. Tiene cara de gente, no lo ve uno pero está en la tierra, por eso se enoja uno y luego nos hace mal. No es bueno porque es Satanás, es demonio. Resulta que, como mencionaba hace un rato, Tobá tiene diversas dimensiones, tomando como base esta frase de doña Dominga en la Mixteca Alta. En el México prehispánico, o particularmente la Mixteca prehispánica, se le daba el nombre de Ñú. Hoy en día se le conoce como Tobá y con 2 figuras católicas, San Cristóbal o San Cristina. Tobá tiene un tinte como ambivalente y por tal motivo asexuado. De alguna forma no tiene, de hecho hay en una comunidad vecina a estas, Chalcatongo de Hidalgo, que se le rinde cierto tributo, se le asocia Tobá con la imagen de San Juan de los Lagos. Y de hecho en el mismo espacio en donde ellos aseguran que se apareció una virgen, la Virgen de San Juan de los Lagos, se hacen los distintos rituales hacia Tobá. En ese sentido, la unión de los dueños del lugar con el diablo, pues empiezan a asociarse con la evangelización en la época española. De alguna forma los códices y las distintas evidencias arqueológicas hasta hoy en día evidencian la presencia de los Tobás para los mixtecos prehispánicos Ñú en los distintos códices. La siguiente, por favor. Específicamente en 3. En el códice colombino, Boitle y Selden, se hacen como que apariciones muy esporádicas de estas figuras. Específicamente en el Selden, el doctor Manuel Germán, que se ha dedicado a analizar en extenso los códices sobre la Mixteca, asegura de que precisamente en el códice Selden, se hace mucha evidencia de estas figuras a las que se nombran ñús. En la primera imagen tenemos la aparición de Ñú, un sujeto o un individuo que se caracteriza por no tener brazos ni piernas, de alguna forma conserva ojos redondos y colmillos que salen de su boca, pero siempre se le asocia para que se le rinda como que determinado tributo. En la otra imagen tenemos al bulto de Ñú, que está siendo como que ofrecido propiamente por parte del señor Tres Lluvia en el templo de Jaltepec. El señor Tres Lluvia le ofrece de alguna manera a Ñú ciertas ofrendas. Ahí el pequeño bulto que se mira a un lado del señor Tres Lluvia se hace ahí como que evidencia de alguna forma las ofrendas rituales que se le presentan a Ñú. La siguiente, por favor. Tenemos que estas funciones un tanto ambivalentes de Ñú, que van sobre los dones benignos y malignos, han llevado a que a Ñú desde la época prehispánica hasta la actualidad se le den distintos nombres. A él se le conoce como Dios, tierra, fuego o imagen del diablo o ídolo. En mixteco antiguo
se le daba el nombre de ñu a Nunasi Naata ñu o Naañu. De alguna forma hacen alusión a las mismas figuras que acabo de presentarles hace un momento. Las imágenes que estamos viendo, que están a un lado, son como que rescate de distintas zonas arqueológicas que hicieron en el pueblo de San Miguel el Grande, hicieron un museo comunitario y de alguna forma aseguran que esas son imágenes que representan a la figura de ñu. Aparecen también estas como que asociaciones que trae la evangelización católica y el tachamiento de alguna forma o la aseveración de asociar a ñu con el diablo. Encontré dos textos propios de la época colonial, las relaciones geográficas de Oaxaca, ¿en la que estaba, por favor? Las relaciones geográficas de Oaxaca en el siglo XVI, en donde literalmente describen a estos personajes y a quienes crean determinados rituales, como aquellos que adoraban todos estos naturales, de estos pueblos al demonio en figura de estatua, hechos de palo y de piedras, a los cuales llamaban dioses, y tenían grandísima suma de ellos, variados por diversos nombres, los unos para la salud, y los otros para los buenos temporales, y otros para las lluvias, y las mujeres para los partos. Y finalmente para todas las necesidades humanas tenían aplicado un dios que las remediase. Del otro lado, en otro texto de 1579, en la relación de los pueblos peñoles del obispado de Antequera del Valle de Oaxaca, el virrey don Martín Enríquez declaraba literalmente: estos mixtecos se comunican con el demonio como si fuera un familiar para pedirle lo que querían. De alguna forma se empiezan a representar también con imágenes con piedra verde que asemeje determinadas características humanas. La siguiente, por favor. Vinculándolo un poco con la actualidad, Tobaá, que es hoy en día el nombre como más predominante, se cree que prácticamente existe en todos lados y particularmente su espíritu se encuentra en la tierra. Me decía don Ángel Aparicio de San Miguel el Grande: la tierra está viva y porque está viva, por eso te da de comer, porque no puedes andar en el aire, o sea, necesitas de la tierra, entonces está viva, entonces tienes que hablarle, tienes que convivir con ella. De alguna forma, ahora Tobaá, en la actualidad, siempre hay que retribuirle esto que sería como que el derecho a la tierra, respetar de alguna forma al dueño del lugar y convivir armoniosamente con aquella tierra que te brinda cierto tributo, ciertos beneficios, y así como te los brinda tienes como que retribuirle con algunas formas, con rituales, con comida, con ciertas oraciones que evidencien como la pertinencia y la relación recíproca entre quien lo implora y le pide ciertos beneficios y el resultado que muestra Tobaá. En ese sentido, siguiendo con este mismo ritual, este ritual se empieza como que a efectuar en distintas fases. Doña Dominga Cuevas y don Ángel Aparicio me relataban de alguna forma cuáles son como que las distintas fases que llevan como que a venerar a Tobaá en como derecho a la tierra. Me decían: le tiras un poquito de aguardiente, un poquito bebes tú. Vamos a suponer, no quieres dar aguardiente porque no quieres tomar aguardiente, pues dale cerveza. No, que no quieres dar cerveza, entonces dale refresco, pero convives con ella, tomas un poquito y toma un poquito el lugar. De alguna forma, al hacer una fiesta de mayordomía, una fiesta familiar, una ofrenda a Día de Muertos, tomar literalmente un refresco, una cerveza en la calle, se le tiene que retribuir de alguna forma a la imagen de Tobaá, arrojando una copa de mezcal o de cerveza en la tierra para brindarle como que su derecho, su respeto. A partir de ese momento ahora se tiene como que el aval de poder consumir ese producto, como que los humanos, ¿no? Los que no comparten propiamente las mismas características de Tobaá. Otra de las características, la siguiente por favor, sigue también en el mismo proceso, ahora en cuanto a la siembra o en cuanto a las distintas fases que también se le solicitan al mismo Tobaá. Para tener una siembra exitosa necesitamos rendir cierto culto y se hacen determinados rituales en el momento en el que la siembra es fructífera. Doña Dominga Cuevas me decía de alguna forma que además de ofrendar de manera inmediata cuando se implora a la deidad de ñu, se le tiene que retribuir mucho tiempo después. ¿Y cómo se le retribuye? Se escarba literalmente de manera muy cercana a la milpa, se hace un hoyo más o menos profundo, se riega como para dar como que el primer paso de purificación, un poco de alcohol o de aguardiente, y después con los mismos alimentos que se prepararon en el sitio o que ya los trajeron de la casa, se le ofrenda un ritual, ¿no? o un ritual representado en la comida. Dentro de ese mismo hoyo se coloca un plato de comida, el primero que va a comer va a ser Tobaá, se coloca dentro del hoyo en el que se escarbó, ya está purificado, ya que está el hoyo, se cubre de hojas como de palma, esas hojas se les van a echar tierra y ahí se van a poner como que ciertas piedritas
de alguna forma para obstruir como que el acercamiento de los animales. Ahí se está retribuyendo un poco a Tobá y de alguna forma se le está como que regresando aquellos dones o aquellos bienes que les está dando de alguna forma la entidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos ahora del otro lado. ¿Cuáles serían como los ayudantes de Tobá? Tobá no actúa solo, sino que también tiene como que ciertos aliados. Unos de ellos se les da el nombre de los cholis, que serían pequeños como duendecillos que ayudan literalmente a Tobá y que radican o viven en el cerro. En Santa Catarina Yosonotu, el profesor Arturo Malpica me contaba una historia que según él se quedó en el pasado, pero de alguna forma evidencia cuál era la presencia directa y viva de los cholis. Voy a leer tal cual la historia. Me decía, en San Miguel el Grande, en el cerro, vivían los cholis. Bajaban a tomar pulque en unas casas que estaban al pie del cerro. Un día se emborracharon, se quedaron dormidos en el patio de la casa. Se despertaron, cuando el sol se iba ocultando y se fueron, pero se les olvidó llevar a su hijito. El niño se despertó llorando. Entonces la dueña de la casa le dijo al niño que dejara de llorar porque sus papás tenían que regresar por él. La señora se dio cuenta que el niño tenía una pata de guajolote y la otra de caballo. La señora corrió a la cocina y trajo la olla de agua caliente que era para su nixtamal, y se lo vació al niño. Los cholis regresaron a traer a su hijo y se lo llevaron al niño. La siguiente. Continúa la historia. Pasaron unos meses y los cholis se desquitaron. Cuando la señora dejó a su bebé durmiendo, dejó puesto en la lumbre la olla del agua para el nixtamal. Los cholis le vaciaron el agua caliente a su bebé. Cuando la señora regresó, encontró a su bebé muerto y esperaba ver cuándo tenían que venir los cholis a buscar pulque. Pero los cholis nunca volvieron a esas casas. Y otros dicen que esos siguen viniendo. Porque las personas que suben a pastorear sus animales los ven de vez en cuando. Y si la gente se queda dormida o descansando, los cholis llegan y le echan salivas en la boca de las personas. Por eso se vuelven locos. De alguna manera, ahí una vez más la característica de ello, al momento de no retribuirles o no respetarlos propiamente, los cholis, al igual que Tobá, se convierten en sujetos vengativos, en sujetos que al igual que como cualquier ser humano, van a buscar también como que evidenciar la desgracia de un otro. Y para finalizar, me gustaría revisar también otra historia sobre las mismas diversificaciones de Tobá y de los cholis. Esta es una historia bastante como repetitiva, cambian un tanto los nombres, los personajes, pero seguramente no se les hará tan desconocida. Estos sujetos que aparecen de la nada, llevan a gente a algún cerro, lo pierden en algún momento y después no saben de cuál sería como que su existencia. Me contaba el profesor Seferino Núñez en Santa Catarina Yosonotu. Esa vez es un señorón negro con un sombrero del mismo color. Otras veces como un toro, pero camina y se desaparece. Ahí la descripción de Tobá. Don Alfonso Bautista me lo contó con mucho realismo. Don Alfonso vive en Jiniquilli. Resulta que después de andar con los chilolos, como a las 11 de la noche, toma camino para irse a su casa. Al llegar a este lugar, le sale este personaje. Un señor grandote, todo de negro y con un gran sombrero que impedía ver su cara. Comienza a entablar una plática en mixteco con don Alfonso. Este señor le preguntó que quién era y solo le contestaba, yo soy, yo soy. El señor Alfonso, sin querer o sentir, le siguió la plática de varios temas, pero caminando por un sendero, dice, amplio como una calle arreglada, entonces se supone que todo esto duró rápido. En el preciso momento que cantó un gallo de una casa, se desaparece este personaje, y el señor Alfonso vuelve en sí, como si se despierta. Lo misterioso de este acontecimiento es que cuando el señor se despertó, estaba parado a la mitad de otro cerro encantado, llamado Cabaneño. De alguna forma, según los relatos, sería como bastante complicado e imposible que este señor hubiera podido llegar por su cuenta propia a ese sitio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la última ponencia de esta mesa, llamada Origen y Nacimiento del Concepto Diablo, por la maestra Mirna García Rivas, de la UAM. Es doctorante en posgrado en Historiografía en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, maestra en Historiografía Cultural por el mismo posgrado e institución, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y desde 2013 coordina y es miembro activo del Seminario Documentario Visual, Historia no escrita, Líneas de Investigación, Historiografía Eclesiástica, Demonología y Brujería Medieval. Adelante, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por su invitación nuevamente, por la aceptación de mi ponencia. Les voy a pedir, por favor, que cuando yo voy a leer mi texto y, por favor, les voy a ir poniendo los pasajes bíblicos que quiero que vayan leyendo. No los voy a leer yo porque si no sería muy grande, ¿ok? Entonces, inicio la ponencia. El diablo es estudiado desde la historia como un imaginario religioso con definiciones, representaciones y características específicas. Como todo fenómeno de origen simbólico, se puede estudiar a través de los efectos que ha tenido en la vida de los creyentes, sobre todo en aquellas épocas en donde el demonio, la Iglesia y por ende sus imaginarios formaban parte del marco teórico fundamental que justificaba desde la moral hasta la política y que aglutinaba y daba sentido a todo el discurrir de la vida. Las características que se han atribuido al diablo varían según la época y el lugar que lo enuncia. No es lo mismo el diablo del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento o el del folclore medieval o el de las películas hollywoodenses. Esta variación depende en gran medida de la función que el imaginario tiene para la cultura, por lo que cada colectividad le imprime a la noción del mal y sus manifestaciones una especificidad particular. El diablo, ente maligno omnipotente, tiene su origen en las llamadas Sagradas Escrituras, fuente primigenia del pensamiento cristiano y que será objetivo de esta presente ponencia. Vamos a iniciar con el Antiguo Testamento. Los manuscritos que integran el Antiguo Testamento están escritos en la lengua hebrea, compilados entre los años 900 y 100 a.C. La primera traducción que existió fue al griego y se conoce como los 70. Los textos más antiguos, los textos que fueron integrados al Antiguo Testamento más antiguos, tenían por objetivo mostrar a un Dios absoluto, creador de lo bueno y lo malo. Se trata entonces de un Dios poderoso, bondadoso, amoroso y justo, que en ocasiones se torna vengativo y castigador con aquellos que no siguen sus mandamientos, como se puede dar cuenta en el siguiente pasaje que nos muestra la diapositiva número 2, que está contenida en el libro de Deuteronomio. Aquí vemos a un Dios castigador con aquellos que no siguen sus mandatos. No vemos la presencia del diablo para nada. En estos mismos libros tempranos, la palabra Satán no es un título personal, no es una figura como tal. Más bien era usado como un sustantivo, como se le puede apreciar en la diapositiva número 3. La de atrás. Sí, ahí. En el libro de los Reyes, cuando Salomón comienza los preparativos para el templo de Yahvé, leemos: al presente Yahvé mi Dios me ha concedido paz por todos lados, no hay adversario ni maldad. Este mismo pasaje en latín dice: Nunc atem requiendedit Dominus Deus meus, mihiper circum et non et Satán. Satán es un calificativo, no es una persona como tal. En el siglo IV podemos observar, conforme al asentamiento de las tribus hebreas, que el orden sacerdotal comenzó a implementar una guía de comportamiento de la sociedad, mismos que son reflejados en los escritos del Antiguo Testamento, como el Levítico y Deuteronomio, que ya hablamos anteriormente. Estas circunstancias brevemente referidas hicieron que las características de Yahvé y de Satán cambiaran en la medida en que se necesitó explicar el por qué Dios Todopoderoso permitía la maldad en la humanidad, llegando así a una separación progresiva del lado destructivo y castigador de Yahvé. Como primera instancia podemos observar que el mal se atribuye a Malak Yahvé, no se usa la palabra Satán, se usa Malak Yahvé, que es mencionado cuando Dios realiza acciones negativas. El Malak se independiza de Yahvé y se intensifica su carácter destructivo. Como podemos ver en la diapositiva número 4, ¿en la 4? Sí, eso es en la 4. Sí, no, la que sigue. Ahí está. El libro de Samuel, que es el escrito en el siglo IX, que es primero, y en el libro primero de las Crónicas, que es después en el siglo IV, ambos relatos nos muestran el censo de Israel, realizado durante el reinado de David, pero en Samuel nos mencionan que fue la ira de Yahvé la que se alzó contra los israelitas, mientras que en el libro primero de las Crónicas señala que fue Satán quien se alzó contra Yahvé. Cambia esta noción, como ya dije, cuando se asentan las tribus hebreas y se empieza a hacer un código de conducta. En Job, que casi todo el mundo usa este pasaje como la ascensión de Satán como un concepto que es erróneo, ahorita voy a explicar por qué.
En Job también podemos ver que la palabra Satán es ya un nombre propio que designa a un ser cuyas características servirán para dar coherencia y apoyo a las representaciones posteriores del diablo, ya que se nos presenta aquí como un siervo de Dios, no como un ente separado a él, parte de su corte celestial, es decir, un ser identificado también como ángel, cuya naturaleza es de un acusador, tentador público y hacedor de males, papeles con los que Dios está totalmente de acuerdo, como podemos ver en el pasaje de la diapositiva número 5. Los escritos antiguotestamentarios insisten en un monoteísmo como el elemento esencial de su religión, pero se desplazaron hacia un dualismo práctico, en donde existen dos fuerzas de contraste. El monoteísmo explícito y el dualismo práctico fue una característica persistente de la religión hebrea, que continuó en el cristianismo, haciéndose mucho más evidente en la Edad Media, cuando Satanás comenzó a ocupar un lugar decisivo en las representaciones y en las prácticas discursivas como encarnación del mal, separado de una deidad. Pasamos a otros textos que no están incluidos en el canon hebreo, pero que son fundamentales para entender el origen del mal. Se llaman textos apócrifos. Antes de que se estableciera el canon hebreo, los llamados apócrifos eran considerados como libros sagrados y deben de ser estudiados para entender la diferencia entre el Satán del Antiguo Testamento y el referido años después en el Nuevo Testamento. Los apócrifos tuvieron una gran difusión no solo en la época de su escritura, que data del siglo III a.C. al siglo II después de Cristo. Prueba de ello fueron las múltiples traducciones que hubo de estos en griego, etíope, armenio o eslavo. De ellos, los que más nos pueden servir para analizar la personificación del mal son los llamados apocalípticos judíos, que por regla general abordan aquellas cuestiones que van más allá de la naturaleza humana, es decir, hablan de Dios, de los ángeles, del destino de las almas después de la muerte o de la resurrección. Entre los apocalípticos judíos encontramos un libro que hoy en día se conoce como Enoc etiópico. Es importante resaltar que la Biblia que usan todavía en la actualidad en Egipto incluye este texto apócrifo. Bueno, continúo. Escrito aproximadamente 300 años antes de nuestra era, su importancia radica en que se explica el origen de los ángeles caídos. El libro de Enoc nos relata que el origen del mal es en una rebelión de ángeles guardianes quienes, comandados por su jefe llamado Semiasa, no diablo ni Satanás, sino Semiasa, desearon a las hijas hermosas de los hombres y las tomaron, concibiendo con ellas gigantes. En la diapositiva 6 podremos ver cómo se describen a los gigantes. Es muy importante la noción de gigante porque yo creo que aquí muchos de los presentes hemos leído a De Olmos y a Motolinía, y ahí se plantea que en una región de la Náhuac había enterrados gigantes. Entonces es una idea que persiste muchísimos siglos, la idea de gigantes. Los ángeles rebeldes, además de cohabitar con las mujeres, les enseñaron a los hombres a fabricar espadas de hierro, a trabajar el oro, a trabajar la plata, a romper hechizos, la astrología y a conocer los presagios. Por estas acciones ajenas, que son a la fe de Dios, que Dios no quería que se conociera estas cuestiones, mandó a sus arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel a castigarlos, arrojando a los ángeles caídos y a los gigantes a las tinieblas en donde permanecerán eternamente hasta el juicio final. A partir de su caída, que temporalmente se establece hasta la época de Noé, no en un principio, los gigantes deberían ser llamados espíritus malignos y se encontrarán en la tierra causando todo tipo de calamidades. Otro libro apócrifo llamado el libro de las parábolas se menciona por primera vez que un ángel caído llamado Gadriel fue la serpiente que aparece en el Génesis, mismo que sedujo a Adán y Eva y que mostró a los hijos de los hombres las plagas de la muerte. Como vemos, en estos dos textos apócrifos referidos no hay un nombre definido y homogéneo para la representación del mal, ya que en uno es Gadriel, en otro Samiasa, etc. Sin embargo, encontramos aspectos que serán característicos de las descripciones de diablo y su papel en el mundo de los hombres que se dará posteriormente.
También vemos en los apócrifos una idea incipiente de un combate cósmico universal, que se verá como aspecto trascendental en el Nuevo Testamento y que regirá la noción de vida e historia de los creyentes cristiano-católicos. También podemos ver en los apócrifos que el diablo es un ángel caído, enemigo de Dios y del hombre, y que junto a sus esbirros pueden ser encontrados en la tierra alterando la fe de los individuos. Nuevo Testamento. En los libros que componen el Nuevo Testamento fueron redactados entre el año 35 y 100 después de Cristo. No fue hasta el siglo IV que se tradujo al hebreo, arameo y griego por el obispo Damaso de Roma. No había una uniformidad. Por un lado unos escribían otra, por otro lado escribían otro, hasta que se unificó hasta el siglo IV. A partir de ese entonces, la Iglesia comenzó a divulgar esta traducción como la versión oficial del Nuevo Testamento, llamado Verus et Vulgata Edition, edición verdadera traducida para el vulgo, eso significa. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros. Todos ellos son fundamentales en la cosmovisión cristiana, pues contienen los preceptos religiosos que estructuraron al cristianismo y le dieron un sentido identitario frente a otras religiones, sobre todo la judía, y en este periodo recordemos que el cristianismo estaba peleando en contra de los gnósticos, que es una herejía muy temprana. En el Nuevo Testamento se revela una nueva forma de concebir a Dios, distinta que la que ya les relaté al Antiguo Testamento. El Dios cristiano del Nuevo Testamento es completamente bondadoso y piadoso, y que a través de su Hijo Jesucristo nos muestra las enseñanzas para el camino correcto hacia la salvación. Ya no vemos castigos, ya no vemos justicia por parte de Dios. Por ejemplo, nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, nos enseña a amar a un prójimo, nos enseña la humanidad y la compasión. De la misma forma, encontramos que en el Nuevo Testamento se establecen prácticas de fe, es decir, sacramentos, que van a ser constantes dentro del cristianismo, como el bautismo, la Eucaristía, la penitencia y el matrimonio. A Dios en el Nuevo Testamento se le deslinda completamente de su lado negativo, que se adjudica ahora a la figura del diablo. Vemos una separación definida entre el bien y el mal. En los escritos neotestamentarios el nombre de diablo o Satán aparecen con relativa frecuencia. Sin embargo, también encontramos que se le designa con otros nombres como Belcebú, Belial, Semiasa, Mastema y Belial, incluso cuando los pasajes que emplean estos nombres se refieren a un mismo acontecimiento. A pesar de esta diversidad, la palabra Satán es comúnmente usada cuando se refiere a la tentación de Cristo, al jefe príncipe de los demonios, dejando a los otros nombres a un nivel inferior en carácter de esbirros y demonios. Esta apropiación es posterior porque, si leemos el Nuevo Testamento, demonios se utiliza para un espíritu que está causando algún mal, no se utiliza como esta asociación que anteriormente dije. La superioridad del diablo frente a los demonios la encontramos en Mateo y Lucas, como lo podemos ver en la diapositiva 7. También dentro del Nuevo Testamento se establece ya una relación definitiva entre el diablo y la serpiente del Génesis, como lo vimos en el libro de Enoc. Retoman esto del libro de Enoc y lo plasman en el Apocalipsis, que vemos en la diapositiva 8. En la 8, ese es Lucas. Seguimos, no, Mateo, nos falta la de Apocalipsis. No, más adelante. Mateo, ahí ya vemos una conjunción de esto que les dije y se deja de lado que la caída vino cuando Noé. O sea, eso ya se pierde y se retoma esto. Al diablo se le presenta como un homicida y mentiroso en Juan 8, y en la primera epístola de los Corintios es el causante de la hechicería y de la idolatría. Este pasaje de Corintios va a ser el que después los padres de la Iglesia van a retomar para decir, en las Escrituras viene el origen de la hechicería y de la idolatría y su relación con el diablo. En términos iconográficos, los demonios están asociados con numerosos animales: langostas, escorpiones, leopardos, leones y osos. El diablo, por su parte, solo se asocia con dos, con la serpiente y el león, aunque esta última en el siglo V se perdió porque también se dio una difusión de que el felino se asociaba con Cristo y al evangelista Marcos.
Las alas con las que posteriormente se representó al diablo y a los demonios no aparecen explícitamente en el texto bíblico. Sin embargo, van implícitas en el hecho de que eran ángeles caídos y que tenían, entre otros poderes, el volar, como lo vemos en Efesios 2. Ese no lo puse, pero lo pueden buscar. Efesios 2, 1, 2. El espíritu de Satán podía cambiar de cuerpo según le conviniera. Eso lo utilizó el cristianismo en la Edad Media. El diablo no es homogéneo, por ejemplo, como así decir los ángeles, que tienen una manera de presentarse común y que se repite. Los diablos no, pueden tener diferentes características y lo toman de este pasaje. El Nuevo Testamento, la figura del diablo solo se puede entender si se le observa desde un combate universal entre dos fuerzas celestiales. Ya aquí vemos, por ejemplo, en los apócrifos que el combate se daba entre Dios y el diablo. En el Nuevo Testamento dicen, ¿cómo es posible? Dios no puede tener rivales, entonces el combate se traslada a Cristo. Vemos ya un combate universal entre Cristo y el diablo, tal como nos relata el Evangelio de Juan o la segunda epístola de los Corintios 4. Este combate universal fue la razón por la cual Cristo descendió a la tierra para enfrentarse a su adversario Satán y salvar a la humanidad de su poderío. El poder de Satán se encontraba de manifiesto en las enfermedades, el dolor y la injusticia, ya que Dios lo hizo al mundo sin ninguna maldad, hasta que el diablo y los demonios lo introdujeron por su lujuria, por su codicia y su envidia, cosa que vemos en los textos apócrifos. Jesucristo enseñó el camino a la salvación y advirtió que en el juicio final iban a separarse entre aquellas buenas personas que siguieron su camino y aquellas malas personas, como lo vemos en la parábola de la red en la diapositiva 9. Parábola de la red, ahí. Cristo, en los relatos neotestamentarios, se enfrenta al maligno en dos ocasiones, con las posiciones demoníacas, y ahí vemos lo que es demonio, y las tentaciones del desierto. Para terminar, y quiero poner algo muy importante que para mí es central en el Nuevo Testamento, es que cuando a Cristo se le presenta al diablo, se da por sentado que el Hijo de Dios cree en él y en el poder de su tentación. Por ende, no se puede negar su existencia. El cristianismo no puede negar que el diablo se puede aparecer y tentar, porque a Cristo se le aparece. Entonces, eso es fundamental. Además de las creencias, las tentaciones fueron importantes para establecer posteriormente en el cristianismo la lucha interna que los individuos deben tener en contra del mal, y en este sentido Jesucristo se convierte en un símbolo de lucha, abnegación y fe, y el diablo se convierte en tentación. Como pudimos observar, en el Nuevo Testamento se heredó conceptos como el de ángel caído de los apócrifos y modificó paisajes del Antiguo Testamento, como el Génesis, para ajustarlos a un nuevo esquema cósmico, en donde por un lado se encontraba el Dios, Jesucristo, los arcángeles y ángeles, y por el otro el mal con el diablo y los demonios. De la misma forma encontramos una identificación del diablo con Satanás, con Lucifer y también con el tentador de Adán y Eva. En el Nuevo Testamento ya vemos una polaridad en el cosmos, cosa que no había en el Antiguo. Y aquí termino porque ya se acabó mi tiempo. Muchas gracias. Esta agua. Se denominan jagüeyes y aljibes, que tienen una clara diferencia que la voy a mencionar a continuación. Esto da pie a que existan historias sobre un ente llamado el Agüizote. Ustedes tal vez hayan escuchado sobre el libro del el periódico del Agüizote, que criticaba a Maximiliano, o el hijo del Agüizote, que criticó el gobierno de Porfirio Díaz y que es muy reconocido por sus caricaturas, ¿no? No hay fuentes sobre esta especie, salvo lo que aparece en el vocabulario de Fray Alonso de Molina del siglo XVI y la obra del libro 11 de Fray Bernardino de Sahagún, cuando habla sobre los animales. Entonces, bueno, les voy a comentar sobre este ser, este ente. Antes de ello, comentar también este animal o este ser se creía que era sirviente de Tlaloc, que era el amigo de los tlaloques.
De ahí es que vamos a ver en la conclusión una connotación religiosa bastante interesante. A ver, pasamos a la siguiente. Bueno, como comenté, la principal fuente de información para comprender sobre lo que es el aguizote y el Xicalcóatl, que es otra especie, Xicalcóatl, aparece en el libro de Fray Bernardino de Sahagún, cuya obra inicia en 1548 en la región de Tepeapulco. Tepeapulco es una comunidad que se encuentra en esta región del altiplano pulquero. Y hay pequeñas que se crían en el agua, que tienen en el lomo naturalmente nacida una jícara pintada de todos colores y toda labor. Vamos a la siguiente. Esa es la Xicalcóatl en el grabado. Es una serpiente con una ollita en la parte superior, ¿no? Es interesante ese grabado. La siguiente, por favor. Un jagüey, que esto es parte de lo que tenemos que comprender, es un cuerpo que nada más hacen vaya una excavación en el terreno, es tierra, es tepetate, la zona, es piedra, y ahí van a captar el agua, utilizando bordos. No tiene nada de acortinamiento, no tiene mamposteo en ninguna de sus paredes, y es lo que le va a diferenciar del aljibe. Vamos a la siguiente. El aljibe, ahí como van a ver en la fotografía, tiene un muro, ya tiene un muro construido. Ese es un mamposteo que se hace, y es para retención de agua pluvial. La zona de estudio es el altiplano pulquero, que comprende básicamente parte del norte del Estado de México, que es Otumba, Nopaltepec, Teotihuacán, el Estado de Hidalgo, que son cerca de 8 municipios, y todavía un pedacito de Tlaxcala, que es la zona de Calpulalpan. El aguizote es una creencia que aquí se los voy a leer. Cuando una persona muere ahogada en jagüeyes y aljibes del altiplano, su deceso suele atribuirse a un ente maligno al cual llaman aguizote, considerada la manifestación del demonio en el agua. Y Fray Bernardino de Sahagún describe: todas las cosas que conferimos me las dieron por pinturas, que aquella era la escritura que ellos antiguamente usaban y los gramáticos la declararon en su lengua, escribiendo la declaración al pie de la pintura. Lo que vamos a ver a continuación son algunos grabados junto con la descripción que contiene la obra de Sahagún. La siguiente, por favor. Ajá. Ok. Ahí están las descripciones. Fray Alonso de Molina dice aguizotl, cierto animalejo como perrillo, y Fray Bernardino de Sahagún dice que parece un perrillo chico, de pelambre leve y suave, piel resbaladiza, orejas finas y agudas, como un perrito negro. Vaya, es una nutria, así lo describen personajes como Clavijero, ¿no? Como si fuera una nutria. Pero lo interesante es esto. Dice que en la punta de la cola tiene una mano, y que la cara y las manos son como de un mapache o de una mona, y que viven en el agua, en las cuevas, en los huecos que hay, en los manantiales, en los nacimientos de agua. Ahí es donde este ser vive. La siguiente. Ahí vamos a ver el grabado que existe en el libro 11, en el Códice Florentino. Vamos a ver que es una especie de nutria, efectivamente, y cómo está ahogando a una persona y una persona que se está acercando. Esto es interesante, les voy a comentar a continuación a qué se debe ello, ¿no? Vamos a la siguiente. El Xicalcóatl, por otro lado, es descrito como la culebra de jícara. Dice que hay grandes Buenas tardes, damos inicio a la mesa número 4 llamada Reflexiones sobre la presencia del diablo. A continuación vamos a dar paso a la siguiente ponencia llamada El diablo en el agua, el aguizote en jagüeyes y aljibes del altiplano pulquero, presentada por el licenciado Gerardo Bravo Vargas, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, investigador independiente desde 2008, autor de los libros Acueducto del Padre Tembleque, Breve Estudio de la Arquería Mayor, Etimología de Pachuca, Presidentes Municipales de Zempoala, Hidalgo, 1869-2016 y otros más. Cedo la palabra. A ver, ahora sí ya me escucho, ¿verdad?
Bueno, antes de iniciar sobre este tema de el aguizote en jagüeyes y aljibes del altiplano pulquero, hay que comentar 4 asuntos muy básicos. Primero, en la zona del altiplano pulquero no existen ríos, no existen lagos, es una zona pues semidesértica. El agua es captada a través de cuerpos durante la temporada de lluvias, y en la temporada de secas se aprovecha. Suele manifestarse a través del llanto de un niño, como un perro, chivo o juguete colorido que aparece en el agua, siendo usual el último caso cuando fallece algún niño pequeño, indicándose que un cajete o ollita colorida lo condujeron hasta la parte más profunda del cuerpo del agua. El aguizote se menciona en 2 tipos de relato claramente diferenciados. Uno refiere a un animal cuadrúpedo, es decir, el chivo o el perro, o que emite un llanto como es el bebé, y otro más a un juguete colorido, cuyas víctimas serían los niños pequeños. La siguiente, por favor. Este es un relato que fue recopilado en un lugar que se llama Rancho Los Olivos, y dice la persona: dicen que en el jagüey El Negro, en la hacienda de Venta de Cruz, hay aguizote. Hace unos 20 años se ahogaron unos muchachos que vieron un perro y trataron de sacarlo pensando que era suyo. Dicen que era el diablo. Se hizo animal y los ahogó. Ahí vive el enemigo, así le denominan al diablo allá. Hay manantial ahí abajo, por eso no se seca el jagüey nunca. De ahí sale el aguizote. Hace muchos años que no llovía, se veía un remolino en el fondo. Ese es el relato. Vamos al siguiente. Otra persona, en una población que se llama Santiago Tepeyagualco, dice: por allá de 1962, en la hacienda de Amiltepec, murió ahogado un señor. Él cuidaba su ganado y le pareció que en medio del aljibe estaba un chivo y trató de sacarlo. Ese animal era el diablo. Se lo llevó al centro del agua. Ahí lo ahogó. Fueron muchas personas de aquí del pueblo, que es Santiago Tepeyagualco,